Ok, bienvenidos a lección 23. Esta noche vamos a estudiar Romanos capítulo 10, versículos 5 a 21. El título es Sin excusa. ¿Cómo responderías a esta afirmación si un hombre afirma que no conoce el Evangelio? Dios está obligado a salvarlo y si ese hombre es bueno. En Romanos 10, 5 a 21, Pablo muestra que no tenemos excusa si no conocemos el Evangelio. Punto número 1. Lo que hemos hecho lo demuestra. Primero, consideremos la palabra bueno. Nuestra definición de bueno y la definición de bueno de Dios pueden ser bastante diferentes. Llamamos a alguien bueno si va a su trabajo todos los días, si es un buen padre de familia y si es un buen vecino y ciudadano, pero que considera a Dios como bueno. En una ocasión, un joven rico se acercó a Jesús con una pregunta sobre la vida eterna. Le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien debo hacer para heredar la vida eterna? Un momentito. Ok, Luis, estás co-host. Yes. All right. Lo siento. No, go ahead. Ok. Maestro bueno, ¿qué bien debo hacer para heredar la vida eterna? La respuesta de Jesús fue, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto Dios. Jesús le estaba diciendo al joven, me has llamado bueno, pero nadie es bueno excepto Dios. Así que me has llamado Dios. Si el joven lo reconoció como Dios en el carne y hueso, tenía razón. ¿Qué nos quiere decir Jesús acerca de la bondad? Nadie es bueno excepto Dios. En el sentido absoluto, el ser humano no es bueno. ¿Por qué no es bueno? No es bueno porque todo ser humano responsable es imperfecto. Cuando alguien dice que Dios está obligado a salvar a una persona porque esa persona es buena, está pasando por alto el punto crucial, porque nadie es bueno en el sentido absoluto. Mira la otra palabra, obligado. Obligación lleva la idea de deuda y la deuda sugiere que podemos ganarnos una relación adecuada con Dios. Ningún hombre puede ganar la salvación. Según Efesios 2, 8 y 9, es un regalo de Dios. Dios otorga como un regalo de gracia la salvación que está en Jesucristo. Dios no tiene obligación con ningún hombre. Los seres humanos imperfectos serán salvados por la gracia de Dios y no por obligación. El hombre, en un sentido absoluto, no es bueno y Dios no está obligado. Luego está la primera parte de la declaración. Si un hombre afirma que no conoce el Evangelio, hay personas en este mundo que nunca han oído el nombre de Jesús. Hay quienes no conocen el mensaje de Jesús. Hay quienes, por lo tanto, no conocen el Evangelio. Lo que Dios haga con el hombre en el juicio que nunca ha oído el nombre de Jesús estará en lo correcto. El Nuevo Testamento enfatiza la necesidad del hombre del Evangelio y su alienación de Dios. No se extiende sobre el individuo que vive en algún rincón de la tierra y que nunca ha oído el mensaje. El Nuevo Testamento
hasta donde yo sé, no ofrece ninguna esperanza para las personas que están fuera del mensaje del Evangelio. Esta es una de las razones por las que un asunto tan urgente llevar el Evangelio a todo el mundo. Pero, ¿qué pasa contigo y conmigo? La mayoría de nosotros tenemos varias copias de las escrituras en nuestros hogares. ¿Podría alguno de nosotros, si no respondemos de la manera correcta al Evangelio, afirmar ignorancia del Evangelio? ¿Podremos alegar que no tuvimos la oportunidad de conocer el mensaje de Cristo? Dado que ninguno de nosotros es en la última instancia bueno, Dios no nos salvará en base a nuestra bondad personal. Ningún hombre es aceptado por Dios por su herencia carnal, sino por la gracia de Dios a través de Jesucristo, en obediencia a las buenas noticias acerca de Él. Número 2. Lo que hemos recibido lo demuestra. Podría plantearse la pregunta, ¿es justo que Dios rechace a su pueblo? Pablo se acerca mucho a sus corazones, estoy seguro, mientras responde a la afirmación. No conocíamos el Evangelio. Romanos 10 contiene al menos 6 palabras que nos hacen pensar que no tenemos excusa cuando estamos fuera del Evangelio. Cerca, la primera palabra se encuentra en el versículo 8. Pablo dijo, pero ¿qué dice? La palabra está cerca. La palabra está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. La palabra está cerca. Que la palabra esté cerca era cierto para Israel en el siglo I y es cierto para nosotros en el siglo XX. Esta frase sugeriría esta pregunta: ¿por qué no conocemos el Evangelio? Si no conocemos la verdad del Evangelio, tal vez sea porque no hemos estudiado. Tal vez sea porque hemos aceptado las creencias de otra persona en lugar de lo que dice el Nuevo Testamento. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y la obligación de examinar las escrituras para ver si lo que creemos es verdadero. Me atrevo a decir que hay innumerables personas que nunca han estudiado el Nuevo Testamento por sí mismas. ¿Cuál es nuestra excusa para no saber? La primera palabra es cerca. Recientemente leí una estadística que indica que solo el 20% de las personas que dicen ser cristianas han leído la Biblia completa. Y solo el 10% ha leído más de una vez. Esto significa que si hay 100 personas en tu iglesia, 80 de las que existen nunca han leído la Biblia. Piensen en eso por un minuto. No les estoy pidiendo que levanten la mano, pero quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿alguna vez han leído la Biblia completa? Si la respuesta es no, entonces es hora de empezar. Escuchó la segunda palabra, se encuentra en el versículo 18. Pero digo, ¿acaso no han oído? Ciertamente sí, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines del mundo sus palabras.
Pablo pregunta acerca de sus contemporáneos han oído. Su respuesta es esta: sin duda han oído. ¿Por qué? Porque la predicación del mensaje llegó a todo el mundo de ese tiempo. ¿Has oído? ¿He ido? No es porque la palabra no esté cerca, y no es porque no hayamos oído. Nuestra responsabilidad es sopesar lo que hemos oído y discernir entre la verdad y el error. Sí, lo hemos oído. Saber. Una tercera palabra se encuentra en el versículo 19. Pero yo digo, ciertamente Israel no sabía, ¿verdad? Sabemos lo que dice. No podemos alegar ignorancia. La palabra está en nuestras manos, está en nuestros oídos. Ahora es nuestra responsabilidad obedecer la verdad para que la verdad nos haga libres. Sí, sabemos. Fe. La cuarta palabra es fe. El versículo 17 dice, así que la fe viene de oír y el oír por la palabra de Cristo. La palabra es fe. Pablo dijo, la palabra está cerca. Eso es cierto para cada uno de nosotros. Él dijo que lo has escuchado y habiéndolo escuchado, lo sabes, porque esa palabra no ha llevado a la fe. Algunos pueden responder, oh, sí creo. ¿En qué crees? O creo en la Biblia, sí, pero ¿qué es la fe bíblica? La fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Has sido convencido y persuadido de la verdad del Evangelio, es decir, que cada hombre está perdido sin Cristo y que Cristo como sacrificio por el pecado es la única respuesta a nuestro mayor problema. Eso es lo que implica la fe bíblica. En Juan 8:24, Jesús dijo, a menos que creáis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Debemos estar convencidos de que Él es la única respuesta al problema del pecado. Habiendo sido convencido de la verdad de tu condición perdida y de la que la única forma de salvación está en Cristo. Confías en Él para que haga lo que ha dicho que hará. En Marcos 16:16, Jesús dijo, el que cree y es bautizado será salvo. Eso no es una declaración sobre la cual debamos discutir o argumentar. Es una declaración que nos brinda la oportunidad de manifestar nuestra confianza. ¿Confiamos en Él o no? ¿Hará lo que ha dicho que hará? La fe implica confianza. La fe implica hacer lo que el Señor Jesucristo nos ha pedido que hagamos. Recuerda que en Mateo 7:21, Él dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios es poner la fe en acción. Cuando haces la voluntad de Dios, no estás ganando la salvación, no estás obligando a Dios a salvarte, simplemente estás aceptando por fe lo que Dios, por su gracia, ha ofrecido. Santiago 2 dice, no solo por fe, no es una fe que es activa, es una fe
que se rinde. La palabra clave en Romanos 10 es fe. Ok, obediencia. Una quinta palabra clave se encuentra en el versículo 16. Pero no todos obedecieron las buenas nuevas. Obediencia. ¿Has obedecido el evangelio? Anteriormente, en el capítulo 6, versículo 17 y 18, Pablo dijo, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza a la que fueron confiados y una vez liberados del pecado, se sometieron a la justicia. Cuando fuimos liberados del pecado, cuando obedecisteis de corazón la forma de doctrina. ¿Cuál era la forma de doctrina? El evangelio de Cristo se centra en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, según 1 Corintios 15, 1 a 4. Esa es la doctrina. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Obedecemos la forma de esa doctrina. Nosotros nos ajustamos al molde de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. En 6, 1 a 6, Pablo nos muestra cómo obedecemos desde el corazón la forma de doctrina. Él dijo, hemos muerto al pecado. Así como Cristo murió por el pecado, nosotros morimos al pecado. Él dijo, hemos sido sepultados con Cristo. Cuando somos sumergidos en agua, somos abrumados o sumergidos. Como Cristo fue sepultado, nosotros somos sepultados con Él cuando somos bautizados. Pablo dijo, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Nosotros resucitamos como Él resucitó. De esta manera representamos la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Obedecemos desde el corazón la forma de doctrina. Pablo dice que no todos han obedecido el evangelio. Cualquiera. Hay una sexta palabra en el versículo 13. Pablo dice, cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese es el resultado final del evangelio. ¿Le pedirás que te salve? No para salvarte tal como eres, sino para salvarte de lo que eres. No para salvarte según tus condiciones, sino para salvarte según las condiciones de Él. Podemos rechazarlo, pero en el juicio de Dios no podremos alegar ignorancia. En conclusión, sí lo sabemos. Este mundo no es un lugar adecuado desde el cual enfrentar el juicio de Dios sin estar preparados. Consideren seriamente estos asuntos, ya que son de la mayor importancia. Ok, esta es la lección. Es tiempo para discusión, preguntas, otras cosas. Buenas tardes, hermano. Es interesante y es muy lindo ver cómo San Pablo aquí en la carta a los Romanos nos resume en prácticamente unos cuantos capítulos todo el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Y fíjense bien la responsabilidad que adquirimos nosotros como cristianos de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hay dos tipos de cristianos en el mundo. Está el cristiano religioso y está el cristiano verdadero. Todo el mundo piensa que es verdadero, sí. Yo soy verdadero por esto y por aquello.
a cuántas personas le ha llevado el evangelio. Cuando la palabra dice cerca, ¿quién es cerca? Cuando usted pone un imán encima de una mesa, ¿qué es lo que hace el imán? Atrae a todos los pedacitos de hierro, a todos los pedacitos de según su naturaleza. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Cuando cogemos un buen café, vamos a sentarnos, cerrar las puertas y las ventanas para disfrutar el café, o abrir las puertas y ventanas para que el aroma se disperse. Cuando creemos verdaderamente en el Señor Jesús, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compartir el evangelio. Y ahora yo quiero, Rolando, ¿cuáles son los contrastes que se establecen entre la justicia por la ley y la justicia por la fe? Rolando. Ajá. Amén. A ver, que la justicia por la fe es en obediencia a lo que hemos aprendido de Jesús. No por obra, sino por la gracia de Dios. Y esa gracia solamente se encuentra en creer que Jesús murió, resucitó, y en medio de esa resurrección nos dio vida a nosotros. Ese es uno de los contrastes que yo veo. Amén. Miren, hermano, la ley de Moisés, ¿cuánta gente, cuántas denominaciones cristianas viven bajo la ley de Moisés? Aparte de que la misma Biblia te dice, en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Reunidos los discípulos en el día del Señor, domingo. En la palabra domingo viene del latín dominos, del Señor. Sin embargo, todavía hay grupos cristianos que dicen que no, que hay que guardar el sábado. Pero la ley te viene 10 mandamientos. Y la ley te dice que si tú no cumples uno solo de ellos, eres culpable por todo. No matarás, no codiciarás, no. Entonces, hay leyes naturales que tenemos en la ley, pero ¿de dónde viene la salvación? La salvación no viene, hermano, por la justicia que provee la ley. La ley nos llevó a un solo punto. El punto en el cual se justifica la ley es en Jesús. A partir de ahí viene la fe. No podemos hacer diferencias entre el que nació Israel, descendiente de las 12 tribus, y nosotros. Nosotros somos hijos de Dios por la fe, porque hemos creído, estamos andando en el camino que Dios estableció para nosotros. Ahora, estaba hablando y siempre me dicen estas hermanas de allá de Dos Palmas, no, porque el pueblo de Dios, refiriéndose a Israel, hermano, todavía lo siguen negando, pero no que lo siguen negando, es que no creen en Jesús. Y cuando usted va a la sinagoga, ve un trono vacío. Están esperando su Mesías. Ya Dios cumplió su plan. Entonces es imposible que ellos vengan. Es imposible que vengan a justificarse por la ley, cuando la única justificación que tenemos delante de Dios es por la fe en Cristo Jesús. Ahora, Papucho, vamos para allá. Dice, ¿qué desafía el mensaje de Pablo en la comprensión tradicional de la justicia a partir de la ley? Cuando el hombre es justo según la ley. Bueno, según la ley, hermano. el hombre... Adelante, según la ley, el hombre es justo cuando. Ajá. Bueno, según la ley, el hombre es justo cuando ha cumplido cada uno de los 10 mandamientos que determinaba la ley. Algo imposible de cumplir, que ningún hombre moral de hacer eso, ser el día, será en su momento. Por eso es que nos permite, a través de su gracia, eliminar la ley para que podamos llegar al estado de justicia. Miren, hermano, qué simpático, ¿verdad? Delante de Dios no estamos justificados. Viene el joven y le dice a Jesús, maestro bueno. Y Jesús le dice, no hay nadie bueno. Tú no eres bueno. Tú quieres ser bueno. Vende todo lo que tienes y sígueme.
Y el joven cogió y dijo, ¿qué va? Tengo mucho. Y siempre tenemos una justificación para no seguir a Dios. Ahora, la justicia que viene por la ley es muy diferente a la que viene por la fe. La fe es un camino de obediencia para nosotros, los hijos de Abraham, por la fe. Ahora, Cambronero, hermano, Cambronero, Sí, señor. el fin de la ley es Cristo. ¿Qué me dices, hermano? Sí, amén, amén. Sí, hermano, aquí Pablo está haciendo como, como un recuento del plan de salvación. Les está diciendo prácticamente en qué consistía ese plan, ¿verdad? En qué consiste el evangelio. Bueno, en que Jesucristo había muerto, que Jesucristo fue sepultado y que Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se aplica ese evangelio? Bueno, se aplica como dice, que si confesáremos nosotros que Jesucristo murió y que resucitó entre los muertos, somos salvos. Entonces ahí estamos aplicando a nuestra vida el evangelio de Dios para salvación. Entonces ya la ley la tenemos como una sombra de lo que había de venir. Entonces sabemos que ya todo termina y comienza con Cristo. Ya la ley queda como de recuerdo para recordarnos que por medio de la ley reconocemos el pecado, pero no podemos vivir por la ley porque no podíamos cumplirla, solo Cristo la cumplió. Y de ahí para allá, por medio de él, Dios nos ve, por medio de Cristo nos ve Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde Pablo está haciéndonos ver, ¿verdad? Que en Cristo tenemos la salvación y que Cristo comienza un nuevo pacto. Miren, hermano, qué lindo estar convencido del nuevo pacto. Qué lindo estar convencido del evangelio. Qué lindo estar convencido de que estamos investidos de un poder. Y esta semana me pasó una cosa muy simpática. Hay un muchachito que me llama y me dice, hermano, y yo lo miro. Y cuando lo veo, digo, coño, qué feo se ha puesto. Porque el del niño no tiene nada. Es este adulto que hoy vemos era un niño cuando su abuela era miembro de la iglesia de nosotros. Y ese muchachito después anduvo por caminos desordenados, pero al final de la jornada oyó la palabra, creyó la palabra y vino el Señor. Y por supuesto, cuando me dice, yo soy fulano, y yo empecé a buscar en mi mente, la imagen que yo tenía era la de un niño. Porque la abuelita que venía y traía a su niño a la iglesia. Y fíjense bien el tratamiento que nosotros le dimos, que ese muchachito todavía hoy se acuerda de todas las palabras que nosotros hablamos hace más de 25 años. ¿Por qué? Porque ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra está cerca, la tenemos nosotros, la palabra hay que oírla, la palabra es para conocerla. Hermano, no hacemos nada con tener un tesoro. ¿Y qué hacemos con el tesoro? Esconderlo. Fíjense bien, yo recuerdo en Jamaica cuando los domingos las mujeres aquellas se ponían los sombreros lindos, los vestidos despampanantes bien bonitos, y lo primero que hacían era entrar a la iglesia por un pasillo, darle la vuelta y pasar por el otro, porque había que verlas. Y así como ellas desplegaban su belleza femenina en la vestimenta, después también desplegaban su belleza cristiana en sus palabras y en su modo de vida. Y es lo que nos toca a nosotros. La palabra tiene que estar cerca, la palabra es para ser oída, la palabra es para conocerla. Ahora, vengo de nuevo para ti, Rolando. Cuando Pablo dice que no hay distinción entre judíos, Pablo dice que no hay distinción entre judíos y griegos. Pues Jesús es el Señor de todos. Sí, Señor. ¿Qué tú entiendes, hermano? Sí, bueno, a ver, nosotros entendemos por eso que Jesús cumplió el propósito de la ley,
y era precisamente llevar al hombre hasta sí mismo. Y eso era empezando primero con los judíos y luego con los gentiles. Por eso que dice que ya no hay. Pablo dice que la fe es para todo hombre, la gracia en todo para todo. Y es ahí donde nosotros miramos que el ministerio de Jesús es mayor que todos los ministerios anteriores a él. ¿Me entiendes? Es lo que veo también con respecto, por eso que ya no es gentiles ni griegos, sino que todos somos una sola nación, la nación de Cristo espiritual. Miren, hermano, el mundo está lleno de religión. Por aquí están los musulmanes clamando a Mahoma, reconocen a Jesús, pero no lo siguen, no lo obedecen. Por acá tenemos a los judíos que conocen la ley, pero no reconocen a Jesús. Por allá tenemos a los hindúes que sí, que Jesús era un profeta y punto, hasta ahí llega. Y todas las religiones del mundo reconocen a Jesús como profeta, pero no lo obedecen. Entonces, de nada vale que yo sea ciudadano de este país si no puedo disfrutar de los derechos como ciudadano. De nada vale que tú creas en algo, que tú manifiestes algo, cuando tú no vives algo. La fe, hermano, es para vivirla. El Señor Jesús es el único camino, el único que nos lleva a Dios. Es Jesús. No es Mahoma, no es alcanzar la iluminación con Buda, no es buscar de nuevo que venga, que el Señor vuelva a mandar a otro Mesías. No, el Señor es el mismo ayer y hoy para todos nosotros. No hay diferencia. No hay diferencia en que si es metodista, si es bautista, si es esto, si es aquello. Son nombres y apellidos que los hombres se ponen, pero que no tienen que ver nada. No tienen que ver nada con el plan de Dios. Yo me preguntaba y veía a mis hijos, y donde quiera que va mi hijo dice, yo soy Luisito Pedraza. Y todos mis amigos, cuando van, lo ven, lo conocen. Y me dice, oye, el niño tuyo, oye, ya tiene 28 años, oye, el niño tuyo. Qué lindo cuando tú reconoces quién es tu padre. Ahora, no será así delante de Dios también. Cuando yo sé que Jesús es profeta, pero yo sigo a Buda. Yo sé que Jesús es profeta, pero yo espero por uno nuevo. No, hermano, de nada vale. De nada vale. amén. Cambronero, Sí, que Pablo habla de la importancia de predicar y escuchar la palabra de Cristo para la salvación. de ahí, hermano, Pablo lo que está dando a entender es que la palabra está cerca. La palabra está cerca ahí en nuestra boca. Nadie hoy en día puede decir que no ha escuchado la palabra de Dios. Y vea cómo dice, usted está diciendo ahora que qué bonito es tener los nombres y los apellidos de nuestro Creador, de nuestro Dios. Y entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que no en vano está escrito en el capítulo 1 de Juan, del versículo 11 en adelante, donde el Señor decía, por medio de Juan, que a lo suyo él había venido, pero que los suyos no lo reconocieron, pero a todos los que le reconocieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vea qué bonito y qué importante es escuchar con el corazón, escuchar con la inteligencia, con la sabiduría, porque eso es lo que Dios quiere, porque hoy en día hay muchos que saben de la palabra de Dios y de letras, pero en su corazón está vacío. No hay ese sentimiento de poder confesar, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios y yo creo que en Él todas las cosas subsisten. ¿Ve? Eso es una declaración de fe que tiene que estar impregnada en nuestro corazón. Y eso era lo que Pablo trataba de decirle a este pueblo romano, ¿verdad? Amén. Miren, el otro día estaba hablando con Rocky y Rocky me decía, la palabra predicador la palabra se define como siervo. Sin embargo, nosotros, el mundo cristiano, los ha torcido tanto al extremo que la palabra siervo es la persona que sirve y está aquí abajo. Jesús lo demuestra cuando le lavó los pies a sus discípulos y Pedro le dijo, no, a mí no me puedes lavar las patas todo. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le responde, bueno, maestro, báñame completo. Dice, no, si te lavo los pies es suficiente. Le está dando lecciones de humildad. Sin embargo,
¿Qué tenemos hoy en día? Se ha mirado la tortilla. Ahora el predicador es el papi, es el pipo, es el tipo de arriba, es el tipo del swing. Y hay muchos que tienen títulos de esto y títulos de aquello. Yo tengo esos títulos. Jamás van a oírme a mí decir, yo soy máster, yo soy licenciado, yo soy ingeniero. No soy nada. Soy un simple mortal hombre que ha oído la palabra, que la ha creído y que trata de vivirla. Y qué triste es, hermano, cuando usted se enfrenta a estas personas y usted ve, amigos míos, con todos esos títulos y las iglesias vacías. Digo, compadre, usted agarra el título y vaya y rómpalo en el baño y agarre su Biblia y comparta el mensaje de la palabra, que es por el que Dios te va a juzgar. De nada te vale que te pongas fulano de tal, MAMC, esto, aquello. De nada te vale. Lo que realmente te vale, hermano, es lo que tú hagas, las cosas que tú hablas. Hablan tan alto que no me dejan escuchar los dichos de tu boca. De nada vale lo que tú digas, sino lo que tú hagas. Y tenemos una obligación, hermano. La obligación de nosotros es compartir el evangelio de Jesús. Ahora, Ulisito, ¿me oyes? ¿Puedes hablar? Eliabi, voy para ti después. Ulises, ¿puedes hablar? Ulises. Hermano. Hey, Luis. Sí, Rocky, no se oye. Diga, hermano, diga. ¿Se oye? Sí, Rocky. Dime, hermano. Ah, ¿qué quiere decir Pablo? ¿Cómo tú ves esto de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? Luis. Sí, Rocky. El problema fundamental que yo veo, esa es mi observación. ¿Estás ahí? Sí, hermano, adelante. Estás encontrado. Ok. ¿De dónde viene fe? Sí, hermano. La Un fe viene momentico, por Ulises. escuchar la palabra. Ulises, hermano, un momentico, deja que Rocky termine. Deja que Rocky Escucha, termine, hermano. hermano, no te vayas. Adelante, Rocky. ¿De dónde viene fe? No, contéstame. ¿De dónde viene fe? La fe viene por el oír. Oír la palabra de Dios. Es la ¿Cómo? que produce la fe. ¿Cómo oímos la palabra de Dios? Es súper sencillo. Si este libro, tú no necesitas, just abre como eso y leer las palabras. Me asusto mucho, me molesta mucho la estadística que solo 20% de cristianos de verdad leyó la Biblia. ¿Cómo podemos ser un grupo de cristianos, un grupo de congregación fuerte si no conocemos la palabra de Dios? Y lo siento, va a la iglesia cada domingo y escuchar por 20, 30, 40 minutos un predicador. Eso no es suficiente. Igualmente, si tú vas a un restaurante y en el menú ellos tienen la selección comida premasticada, tú vas a pedir este plato porque cuando tú vas a la iglesia y escuchar la palabra de un predicador, este es la palabra de Dios premasticado y pone enfrente de ti. Y no dice la predicador necesita oír la palabra, y no dice que tú solo necesitas ir a la iglesia, y dice fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. So, el problema fundamental en nuestras iglesias, la problema de fe en nuestras iglesias es porque no estamos leyendo la Biblia. Esa es mi observación.
Así mismo es, hermano. Santos Vanegas, Ulises, Santos Vanegas, hermano. Santos, Hermano Luis, Santos, bendiciones, hermano. Ahora quiero amén, hermano. preguntarte, la misión de la comunidad cristiana. ¿Cuál es la misión real de la comunidad cristiana? La misión, Real de la comunidad cristiana. Nosotros, como comunidad cristiana, ¿cuál es nuestra misión? tenemos que, la misión primero, prepararnos nosotros para compartir el evangelio para con otros. Amén. Adelante. Esa es la misión correcta y es la visión, hermano, perfecta que debe de tener toda congregación. Pero esto se logra a base de estudio y lo que el hermano estaba diciendo ahorita, el hermano Rocky, es que debe de ser oír la palabra de Dios. O sea, eso depende de cómo la escuchemos, de qué fuente sale también, porque recuerde que no todas las fuentes están dando la palabra de Dios tal y como Él la ha mandado y con el sentido que se ha dado para el cristianismo, sino que hay muchas personas que lo están adaptando a su estilo de vida o a su forma de pensar, están forzando la palabra para conveniencia de ellos y eso es lo que tenemos de tener nosotros. Lo que dijo Hebreos, recuerde que Hebreos dice, atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, ¿qué cosas escuchamos? ¿Cómo las escuchamos? ¿De parte de quién viene lo que nosotros escuchamos? Por eso es necesario, hermano, que toda la iglesia, la congregación, tenga una visión profunda del estudiar la palabra de Dios. El estudio. Hay que ser así como los hermanos de Berea, recuerden Hechos 17. Los Era, sí, hermano. hermanos de Berea, hermano, ellos no se conformaban con cómo les decían las cosas, quién se las decía. No, ellos iban a la fuente. Ellos se iban hasta allá, como quien dice, a las raíces, a verificar lo que oían. Y ese es el cristianismo que hoy en día debe de existir también. Pero lamentablemente, hermano, en ese sentido, la iglesia en términos generales no está siendo diligente en la preparación de la palabra de nuestro Dios. Amén. Fíjense, hermano, la misión de la iglesia es la gran comisión, pero la gran comisión parte a partir de qué? A partir del mensaje de Jesús, no de mi idea, no de lo que yo pienso, no de lo que yo creo. Y la misión de la iglesia también no es solamente llevar el mensaje, sino vivir el mensaje. Y hay comunidades cristianas, los menonitas, hay comunidades lindísimas que ellos no solamente predican el evangelio, sino que ellos viven el evangelio, claro, con sus limitaciones, con sus cosas. Aún así, pero cuando usted ve la vida de los menonitas, es la vida de una persona sencilla. Yo estuve en una comunidad menonita y me quedé muy impresionado, pero muy impresionado, como cuando usted entraba a la casa del padre de familia, del marido, del hombre de la casa, había una Biblia sobre la mesa. Cómo ellos se compartían todo, cómo vivían en comunión. Dios, qué cosa más triste que nuestros pueblos sufran tanto porque no somos capaces de compartir el mensaje ni de obedecer la palabra. Y fíjense bien que cuál es el ataque fundamental que ahora tiene Satanás contra la iglesia. No te habla de contra la iglesia, no te habla nada en contra de la iglesia. Ve a la iglesia, lo que te habla es en contra del plan de Dios, y el plan de Dios es sencillo: la familia. No, el hombre tiene que ser así, el hombre tiene que ser asado. No, la mujer tiene que darse su valor. ¿Qué valor más grande tiene que tener una mujer que ser la mera en la familia? Cuando hay una familia unida y la mujer asume su rol, hermano, todo funciona perfectamente. Todo funciona. Ese es el plan de Dios. El hombre no puede parir. Usted ve que los hombres
con una heridita o con un dolorcito y se está muriendo. Y sin embargo, la mujer soporta dolores increíbles y es capaz de soportar esos dolores porque es el diseño perfecto de Dios y es la visión de nosotros. No solamente sostener el evangelio y llevarlo, sostener la familia, vivir el evangelio, hermano. Ahora, Eliovis, Luis, sí, Luis, Rocky. tú Adelante, pregunté, Rocky. tú preguntó, ¿qué es nuestra misión? Nuestra misión es para ir entre el mundo y enseñar todos sobre la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso si no he leído la palabra? Nuestro propio tiempo. Amén. Amén. Esa es la misión de nosotros, hermano. Compartir el evangelio. Compartir el evangelio. Es lo más sencillo que hay, compartir el evangelio. Cuando usted llega, hay veces que sentimos vergüenza con la Biblia. ¿Y cómo vergüenza si yo voy con mi Biblia? Yo voy con mi Biblia, la pongo aquí, tengo mi Biblia aquí, tengo mi Biblia en el teléfono, voy oyendo la palabra. A veces ya la vista no me da, pero la oigo. Y hoy tenemos tantas formas de oír la palabra, de vivir la palabra, de pensar en la palabra, de meditar en la palabra. ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Y cuando usted se pone a pensar, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Es cuando usted se exprime y usted dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y podemos hacerlo, hermano. Ahora, Eliovis, Aquí presente. hermano, ¿qué me dices de qué sentía Pablo al ver que Israel rechazaba su palabra? ¿Qué me dices, hermano? Pablo sentía, Pablo sentía tremenda tristeza porque siendo el pueblo escogido por Dios, ellos rechazaron la ley y también la gracia. Y Pablo, como Pedro, predicaron el evangelio con poder, con justicia, con verdad, con señal. Pero aún así, su corazón seguía endurecido y él sentía dolor, tristeza, porque era el pueblo escogido. Primeramente, dice Israel y después los gentiles, porque él sentía que ese era el pueblo de Dios y que él era también israelita. Pero muy lindo, hermano. A él le dolía y a nosotros nos debe doler cuando usted va a hablar con las personas. ¿Y cuáles son las personas que usted tiene mayor influencia? Su familia. Cuando usted va a hablar con la persona con la que usted tiene mayor influencia, es su familia. Y cuando usted va a ver a la familia y usted le llama y le regala Biblias y ve esto y ve lo otro, y usted ve que su familia es tan terca que usted le lleva el mensaje, se lo lleva edulcorado así, se lo lleva asado, se lo lleva de cualquier forma, le regala una Biblia y ustedes ven que ellos persisten en su hechicería, persisten. Yo nací en la hechicería y toda mi familia, desde que abrimos los ojos, lo que vimos fue la Santa Bárbara, la copa y el Leleguá, es lo que vivimos. Pero sin embargo, hubo el momento en que tuve que decidir en mi vida, me di cuenta que todo aquello era fantochería y me di cuenta que había un solo camino para mi vida y yo quise compartir ese camino con mi familia. Y ustedes saben cuántos de mi familia me han oído el mensaje, un solo hermano mío. Los demás siguen en su camino. Sin embargo, cada vez que yo voy a Cuba, cada vez que yo visito, me dice, ¡ay, qué malo está esto! Y yo le digo, es que los santos tuyos no son buenos, porque los santos míos sí son buenos. A mí mi Señor me provee el pan nuestro de cada día. Y no solamente el pan nuestro de cada día, me provee para que yo dé. Y mira, aquí te traigo algo para ti. Y ellos se quedan avergonzados, pero siguen en su camino. Les duele obedecer el Evangelio. Ahora, Ulisito, ahí voy para ti, hermano. Cuando el libro de los Romanos dice, cuán hermosos los pies en las sandalias de los que predican las buenas nuevas. ¿Qué tú me dices, hermano? El micrófono, Ulisito.
Hermano, ¿me escucha ahora? Ahora sí, adelante, hermano. Hermano, yo digo, para mí eso significa que todo aquel que lleve la palabra de Dios, que se sacrifique llevando ese evangelio y con poder a todas aquellas personas que en algún momento estaban perdidas, porque en algún momento nosotros también estuvimos perdidos en el mundo y vino alguien con su gentileza, con el amor, con todo aquello que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y nos trajo esa palabra de aliento, esa palabra que nos llenó de vida porque estábamos muertos en nuestro cuerpo y en el pecado. Y es muy hermoso todo aquel que se dedica a la obra del Señor porque está llevando la palabra a todo aquel que lo necesite, porque son muchas personas que hoy en día están al lado de nosotros, que necesitan de la palabra, que están ahí cerquitica al lado de nosotros. Y nosotros podemos llevar esa palabra de amor, de que da remedio espiritual a cada una de sus almas. Miren, hermano, es lindo cuando usted predica el evangelio. Te van a criticar, te van a decir loco, te van a decir fanático, te van a decir tú que hacías esto y esto y esto, y yo, sí, pero ya no más. Ahora, esta es mi vida. La he encaminado así y punto. ¿Y qué hay de esto y qué hay de aquello? Se acabó. Empezamos de nuevo. Y esa es la diferencia. Al mundo le cuesta trabajo romper con el patrón viejo y empezar un patrón nuevo. A nosotros no. Dice la palabra que es hermoso cuando usted va y predica el evangelio. Qué lindo cuando viene alguien con su nieta montada en un burrito. Qué lindo, hermano, cuando usted ve a alguien en un burrito predicando el evangelio. Es hermoso. Ahora, yo quiero que Rolando, ¿a quién tienes ahí? ¿A quién tienes ahí? Ajá, ponme un hombre esto. Ajá. Fíjese bien que ese muchachito, estudiamos juntos hasta el 2007 y está ahí atado a la palabra como el primer día. Hermano, ¿cómo tú piensas? Hermano, ¿cómo tú piensas que sería bueno llevar el mensaje de salvación a otros? ¿Cómo tú piensas que sería bonito llevar ese mensaje? Adelante, hermano. No te oigo. Ahí está. Repite la pregunta, Luis. Ajá. ¿Cómo tú crees que sería bueno compartir el mensaje de salvación con otros? Un método que a ti te gustaría implementar. ¿Cómo tú crees que sería bueno compartir el mensaje con otros? Ajá. Bueno, hermano, sería bueno compartir el mensaje del Evangelio con otras personas, porque nosotros somos los siervos de Dios que tenemos esa misión. Tenemos que tener en cuenta que los ángeles querían ser ellos los que predicaran el Evangelio y Dios no se lo permitió. Digo que éramos nosotros los encargados de llevar ese mensaje de salvación a las personas. Y eso es un gran privilegio que nosotros tenemos. Y debemos darle las gracias a Dios por ello, por darnos la posibilidad de nosotros poder sacar de las tinieblas a esas personas que se encuentran perdidas en el mundo. Miren, hermano, qué bonito. Yo estaba perdiendo mi tiempo y encuentro estos palitos. Y con estos palitos se me ocurre una idea. Digo, bueno, ahí tengo a mis mujeres de la iglesia, mis puntales. Tengo a Zaida y a Mireli. Tengo a la mujer de Jarahueca. Y les llevo una caja a cada una para que se pongan los palitos los niños y se pongan a bailar. Pero si nosotros salimos con ese espectáculo para la calle, la gente va a venir. Y la gente va a venir a ver los niños. Y nosotros le vamos a compartir el evangelio. Hay mil formas. El punto es que tenemos que adaptarnos a este mundo y predicarles el evangelio. ¿Cómo? No sé. Pero yo nada más que lo vi y me tocó mi bolsillo, dije, ahí voy. Y compré 4 cajas. Ahora, para mis hermanos, se las llevo para que ellos sean creativos. Y hay mi forma también, porque de esta forma no solamente podemos predicar el evangelio, sino atraer a los niños
de la vecindad de nosotros, del barrio. Y cuando con juegos les predicamos el evangelio. Y es importante que esos niños aprendan del evangelio, porque el día que sean adultos, lo van a llevar con ellos. Dos Si el Señor no minutos. viene antes. Y ahora, para terminar, 2 minutos. ya, Rolando, vengo contigo. 2 minutos. Ya, Rolando, fe, justicia, fe y justicia. ¿Cómo lo juegas? Rolando, La fe, a ver, la fe viene por el oír y el oír la palabra y la justicia por obediencia a la fe. amén. Fíjense bien que la fe vamos a oírla, vamos a vivirla, vamos a oírla, pero la justicia es lo que hagamos. La justicia es cómo nos vemos nosotros delante de Dios. Y es lo importante, hermano. Es lo importante. Entonces, Rocky, adelante. Ok. Adelante, Rocky. Sí, no. Alguien está listo, pero alguien puedes orar, por favor. Ajá. Cambronero. Cambronero. Amén, amén. Hermano, para que ore por la clase. Ok, vamos a orar. Dios Padre eterno, santo y poderoso, tú eres Dios, tú eres el único sabio Dios. Bendito Padre, gracias por el sacrificio de tu Hijo. Gracias por la ley, gracias por la justicia, bendito Dios. Gracias porque hoy, bendito Dios, confiamos en Jesús. Gracias porque hoy, Señor, nos has encomendado, Padre, como dice Mateo 28, 19, 20, y también como dice Marcos 16, 15, 16, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Bendito Dios. Gracias por habernos usado, Señor. Gracias por los que usas y gracias por todas aquellas personas que usarás, bendito Dios, para que tu evangelio se predique en toda la tierra, bendito Padre. Que no haya ni una sola persona que no lo escuche, bendito Padre, porque tú eres justo y tú no permitirás que nadie se quede sin escuchar el evangelio para que tú vengas, porque tú así lo has dicho, que se predique el evangelio en todo el mundo y que nadie se quede sin entender el evangelio para que ya tú puedas venir. Muchas gracias, bendito Dios, así como dice tu palabra, que bienaventurados los pies que se apresuran a llevar las buenas nuevas de salvación. Gracias por estos hermanos, por Rocky, por nuestro hermano Luis y por todas las personas aquí reunidas, Señor, que hacen posible el que nos estemos llenando de tu palabra, de tu conocimiento, para luego aplicarlo a nuestra vida e ir y predicar y seguir predicando el evangelio. Señor, muchísimas gracias. Derrama sobre todos y cada uno de nosotros ricas bendiciones, bendito Padre. Y esto lo oramos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.